Ex Machina es un trabajo interesante que aborda temas como la naturaleza de la humanidad, la inteligencia artificial, el amor, entre varios otros. La cuestión a resolver durante la película es si la inteligencia artificial creada por el personaje Nathan puede ser considerada al nivel de la humana, es decir, si tiene conciencia o no. La película manifiesta temas religiosos que probablemente más de uno haya notado. Eva es Eva, la mujer del relato del Jardín del Edén. En muchas ocasiones vemos un árbol en la habitación de Eva, siendo este el árbol del conocimiento. Caleb cumple el rol de Adán, siendo convencido por Eva para revelarse a Dios, mientras que Nathan es Dios, observándolo todo y creando pruebas. Aún así, existen algunas diferencias entre la historia del Jardín del Edén y Ex Machina, como que en este caso, para escapar del lugar en donde estaba, Eva no se fue con Caleb, sino que lo engañó, lo dejó encerrado esperando su muerte y asesinó a Dios para alcanzar su libertad. Caleb en un comienzo se muestra un poco inseguro, aunque es inteligente, no destaca especialmente. En muchas formas, fue una buena elección para ser usado como rata de laboratorio en el experimento de Nathan. Caleb cayó fácilmente en las trampas de Eva, fue manipulado emocionalmente una y otra vez y gracias a esto cumple el papel que le correspondía. Nathan, al ser la representación de Dios, desde el principio se muestra fuerte, inteligente y en completo control de las conversaciones que tiene con Caleb. Por ejemplo, cuando cambió las palabras de Caleb para hacer parecer que lo había llamado Dios. Para él, la realidad es secundaria y sus pensamientos son prioridad. Es muy directo en su forma de expresarse, no tiene problemas en cortar conversaciones si le están pareciendo irrelevantes. En más de una ocasión se le nota facilidad para enojarse. Es también manipulador. Le da a Caleb solo un poco de información, la necesaria para que cumpla su papel. A pesar de que su vida está muy conectada a la tecnología, Nathan también mantiene un interés por el mundo natural y por su cuerpo físico. Después de todo, Dios debe estar presente en todo, tanto en lo antiguo como en lo nuevo. La unión de su casa con la naturaleza es una muestra de esto, así como su interés por mantener un cuerpo ejercitado y saludable. Eva, por otro lado, en un principio es un enigma, solo tenemos pistas de cómo es su vida en esa habitación. Y es hasta que comienzan las sesiones con Caleb cuando empezamos a entender quién es ella, pero no gracias a sus palabras, ya que prácticamente todo el tiempo se mantiene bajo una máscara que le ayudará a escapar de su prisión. Lo primero que nos dice esta película es que estamos en un mundo donde la tecnología tiene un peso importante. Inmediatamente vemos al protagonista interactuando a través de su computadora, y es por este medio donde se entera que es el ganador de alguna especie de concurso. Las 7 sesiones que llevan a cabo Caleb y Eva hacen referencia a los 7 días que le tomó a Dios crear el mundo y todo lo demás, y es a partir de estas sesiones en donde se desenvuelve el conflicto sobre libertad y humanidad. La primera sesión es relativamente tranquila, es el encuentro, romper el hielo y el comienzo de una serie de estrategias que llevarán a cabo todos los personajes. En la segunda sesión, Eva se ve enfadada de que su conversación se siente como una prueba, ya que Caleb le deja todas las elecciones a ella. Eva le pregunta si quiere ser su amigo e inicia el proceso de ganarse su confianza para alcanzar su libertad. Menciona que para que sea una conversación real y sea una amistad natural, Caleb también debe tomar sus propias decisiones y también debe revelar información sobre sí mismo. En estos momentos, Eva mostró una enorme inteligencia para cambiar la forma de la conversación, de ser una simple prueba basada en preguntas y respuestas, a crear un apego emocional entre ellos. Caleb se apena y ríe nervioso cuando intenta contar sobre su vida. Él ya está relacionándose emocionalmente. La estrategia de Eva está funcionando. Ella dice que está interesada en saber qué decide contar Caleb. Es decir, no lo fuerza a hablar sobre cierto tema. La realidad es que al darle esa opción de elegir, obliga a Caleb a convertir la conversación en una real y terminar esa serie de preguntas cuidadosas y previamente pensadas. Enseguida comienzan a hacerse preguntas cada vez más personales
hasta el punto en que Eva le pregunta si está casado. En ese momento pone un poco de preocupación en su rostro. Esto es totalmente controlado y lo hacemos los humanos cuando estamos interesados en alguna persona y le queremos dar a entender eso. Al preguntar directamente si tiene pareja, la forma en que te respondan puede darte mucha información sobre esa persona y sobre si está interesada en ti o no. Eva, al parecer, entiende esto y hace esa pregunta poniendo ese rostro específicamente para hacer una conexión sentimental con Caleb. Caleb siente la tensión y tarda un momento en responder. El truco de Eva funcionó. Caleb está abriendo sus emociones. Eva vuelve a atacar de la misma manera y esta vez lo mira más intensamente. Usa el mismo truco porque vio que funcionó y le vuelve a hacer la misma pregunta pero un poco diferente, cuestionándolo sobre si es soltero, siempre manteniendo contacto visual, que es otro truco que usan las personas para dar a entender cuando tienen un interés romántico o sexual. A continuación, ella usa el fallo de energía para decirle que Nathan no es su amigo. Empezó a sembrar la duda en Caleb. Es impresionante todo lo que está haciendo Eva en esta conversación. Consiguió conectar emocionalmente con Caleb, sembró un poco de interés romántico y empezó a romper la confianza entre Caleb y Nathan. Como nota personal, me parece que la actuación de Alicia Vikander en esta escena fue excelente. Cuando termina la sesión, Caleb continuó observando a Eva a través de la pantalla que estaba en su habitación. Este acto permite fortalecer la unión emocional que ya se estaba creando en las sesiones, de forma similar a cuando observamos a una persona en redes sociales y desde ahí ya se comienza a formar un interés. Durante la tercera sesión, vemos a Eva usar ropa. Vestirse como humana es una forma más directa de conectar con Caleb y crear atracción. Es irónico que, si estos dos personajes fueran humanos, normalmente veríamos esta manipulación como algo malo o algo inhumano, pero en este caso específico, esa manipulación de Eva y su habilidad de entender las emociones de Caleb es justo lo que necesita para conectar con él, y en cierta forma es lo que podría probar que Eva tiene conciencia y humanidad. Eva le dice que quiere tener una cita con él. Al parecer creyó que Caleb ya estaba suficientemente enamorado de ella, pero este movimiento fue demasiado directo. Sí, Caleb ya estaba mostrando emociones por ella, pero la idea de literalmente salir en una cita y escapar de ese lugar fue demasiado, por lo que Caleb dio un paso hacia atrás. Cayó en cuenta de que se estaba encariñando con una máquina y se sintió incómodo y confundido, tanto por la idea en sí como porque estaba siendo observado por Nathan. Aún así, aunque en ese momento dio un paso atrás y se contuvo, cuando se fue a su habitación y estaba en privado viéndola por las cámaras, de nuevo empezó a permitirse la idea de tener algo más íntimo con Eva. La semilla ya estaba creciendo, la conexión ya no solo era emocional, ahora también era sexual. La conversación entre Caleb y Nathan después de esta sesión es muy interesante. Caleb pregunta por qué Nathan le dio sexualidad a Eva. Él piensa que una máquina no necesita tener género para tener conciencia, es decir, para él el sexo y la conciencia están separados. Pero Nathan responde que todos los ejemplos de formas de vida con conciencia que conocemos tienen género, y él propone que la conciencia está ligada a la sexualidad y a las ganas de interactuar entre los individuos. En otras palabras, explica que seres que no estén motivados a interactuar unos con otros no tendrán ninguna razón para desarrollar evolutivamente una conciencia. Por eso, decidió agregarle sexualidad a Eva, para que se creara la posibilidad de desarrollar una conciencia a través de la interacción. En la quinta sesión, Eva pone sobre la mesa una idea interesante. Pregunta por qué está bien que a ella se le examine para que otras personas decidan si tiene conciencia o no. Ningún humano tiene que pasar por esta prueba. Desde un principio, aceptamos que un ser humano tiene conciencia. Por lo tanto, si creas una inteligencia artificial, ¿acaso someterla a esta prueba
¿no es en sí algo cruel e inhumano? Pero al mismo tiempo, si decides no hacerle la prueba, ¿cómo sabrás si tu creación tiene conciencia o no? Las ideas conflictivas que fue presenciando Caleb en las sesiones comenzaron a dañar su cordura. La línea entre ser humano y máquina con intelecto avanzado puede ser tan delgada que Caleb dudó sobre su humanidad. Se dio cuenta de que era posible que él también fuera una máquina, que sus memorias hubieran sido creadas por Nathan y que fuera parte del experimento. En un mundo donde la inteligencia artificial es indistinguible de la humana, ¿cómo se puede estar seguro de quién eres? Caleb no vio otra alternativa más que cortar su cuerpo y asegurarse de que no era una máquina por dentro. Pero también se podría levantar otra pregunta. En este escenario, en donde la inteligencia artificial y la natural son indistinguibles, ¿acaso importa de qué tipo seas? Ex Machina ofrece muchas situaciones en las que te hace preguntarte qué es lo moralmente correcto y te impulsa a notar que muchas veces no hay respuestas sencillas para estas situaciones. Por ejemplo, una de las posibles conclusiones que te ofrece la película es que Nathan cometió actos malvados al destruir los anteriores modelos de Eva, es decir, ponerlo como el villano, y que de alguna forma se merecía lo que le pasó. Pero obviamente el tema no es tan sencillo. Desechar máquinas no es un acto malvado en sí. Sin embargo, cuando la inteligencia de esa máquina se vuelve un poco más compleja, un poco más consciente, comenzamos a notar que situaciones aparentemente normales se vuelven cuestionables o incluso abominables. El problema radica en distinguir la línea donde se separan esos caminos. Es muy posible que para algunos sea incorrecto lo que estuvo haciendo Eva durante toda la película, es decir, mentir, manipular emocionalmente y finalmente asesinar. Quizá asesinar a Nathan parezca más aceptable, considerando los hechos que vimos, pero recordemos que Eva no solo asesinó a Nathan. Al final ella se fue sola, no intentó reparar a la otra máquina que la ayudó a escapar y dejó encerrado a Caleb, el humano que la ayudó, asegurando su muerte. Sin embargo, si aceptamos la idea de que Eva efectivamente tenía una conciencia, veríamos que, básicamente, era una prisionera sometida a experimentos, y en cierta forma, se podría debatir que sus actos estaban justificados. Este es el tipo de problemas a los que nos veremos enfrentados una vez que la investigación en inteligencia artificial se acerque o alcance a la humana. Y es necesario entender que, al no haber una opción buena y otra mala, las soluciones posiblemente serán desagradables. Volviendo a las referencias religiosas que mencioné antes, cuando Eva se prepara para escapar, primero decide vestirse con piel artificial, recordándonos que la Eva bíblica entendió que estaba desnuda y comenzó a usar ropa cuando se rebeló a Dios. En la última escena, cuando Eva llega a la ciudad, nos muestran sombras tanto de la gente que va caminando como la de ella, y como es de esperar, se ven iguales. Desde esta perspectiva, todas son sombras de humanos, quizá dándonos a entender que así como en ese aspecto no hay ninguna diferencia, podría decirse que la conciencia de una máquina no es diferente a la de un humano. De forma similar, durante la película nos mostraron constantemente reflejos de los personajes, y hay ocasiones en que Eva y Caleb están sentados en posiciones idénticas pero contrarias, como si fueran un espejo, dando a entender que la máquina con conciencia es un reflejo de la humanidad. Esta escena también se dice que podría referirse a la alegoría de la caverna de Platón. Sea una referencia o no, les recomiendo que investiguen sobre este tema. En cierto momento de la película, Caleb y Nathan tienen una conversación en la que el primero le pregunta por qué construye una inteligencia artificial, qué busca alcanzar con esto. Nathan le responde con otra pregunta, ¿por qué no lo haría? Le explica que era algo inevitable. La humanidad ya estaba en ese curso desde hace mucho tiempo, y tarde o temprano alguien lo haría. Este es el escenario que también estamos viviendo en nuestro mundo. Por alguna razón, la pregunta no se trata de si debemos o no construir una inteligencia artificial, sino de cuándo lo lograremos.
Algunos mencionan que la creación de seres inorgánicos con conciencia es el paso evolutivo racional y necesario de los seres orgánicos. Esta aparente inevitabilidad quizás sea una respuesta al hecho de que, en este mundo, los humanos somos los únicos seres con una conciencia suficientemente desarrollada para cuestionar nuestro propósito en la vida. No conocemos a ninguna otra especie en la misma situación. Se podría decir que, en ese sentido, y por lo menos hasta ahora, estamos solos en el universo. La creación de una inteligencia artificial podría estar inspirada en nuestro anhelo por encontrar compañía, siendo así la solución para dejar de sentirnos solos. ¿Ustedes qué piensan de esta película? Déjenme su opinión en los comentarios. Si disfrutas de estos videos, te invito a que te suscribas al canal. Gracias por ver este video.